En este video les voy a explicar cómo se utiliza el experimenter. Como base, estoy tomando el ejercicio que habíamos hecho, que era el del rectificador alemana, donde teníamos unas partes que llegaban, se transportaban por esta banda transportadora, llegaban a un almacén temporal. Había un operario Pacho, que era el que trasladaba las piezas desde el almacén temporal a la banda transportadora. Y ahí seguía el proceso para la rectificadora, donde la operaria Juana era la que iba a estar haciendo el trabajo. Y la operaria Juana era la que hacía el trabajo. Y después teníamos a Aurelio, que era el que hacía el traslado desde el almacén 2 hasta el rack, que era donde iba a quedar el producto terminado. Aquí está que Pacho es el que utiliza el transporte. Listo. Entonces, para utilizar el experimenter, antes de entrar a experimenter, hay que configurar dos cosas. Hay que configurar una, unas medidas de desempeño que van a ser los indicadores que vamos a estar mirando como resultado del experimento, que es esto que se llama Performance Measures. Estoy por la pestaña Toolbox. Y adicionalmente tenemos que mirar cuáles son los parámetros que se van a adicionar para hacer los cambios. Entonces necesitamos esas dos cosas antes de poder correr el experimento. Entonces miremos qué nos interesa para definir cuáles serían las performance measures o indicadores de desempeño. Si yo corro este modelo, yo tengo aquí algunas medidas que estoy tomando para saber cómo está el modelo. Este modelo lo estoy corriendo por mediodía. Aquí está por un día y medio. Voy a correrlo por mediodía nada más. Le voy a decir que lo voy a correr, supongamos hasta las 6 de la tarde. Miremos a ver cuántos nos sale. Aquí está en minutos. Entonces, dice que en los 600 minutos, verifiquemos que está en minutos. Sí, está en minutos. Nos sale que fueron 44 cajas lo que salieron en el dashboard. Si miramos, son las que están acá. Miremos qué contiene esto. Es el content del rack. Entonces ahí está cuántas son las cajas que están llegando. Lo otro que tenemos aquí son los estados, por ejemplo, de la rectificadora. Cuánto es el porcentaje de processing de la rectificadora y el porcentaje de uso, de utilización de Juan, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos el porcentaje de uso de Pacho es muy cortico, muy pequeño para el tiempo de simulación que tenemos, que es de 600 minutos. Y tenemos los tiempos, tanto promedio como máximo, de cada uno de los elementos que seleccioné, que fue la rectificadora y los tres operarios. Entonces nosotros podemos tomar en parte estas medidas de desempeño que tenemos acá. Podemos entonces en las medidas de desempeño, que es esta tabla, Performance Measure, me voy a abrir y voy a crear aquí una primera medida de desempeño que sería cajas en rack, por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a tomar? Este es el nombre de la medida, de la variable que le voy a dar. Aquí en el valor voy a tomar qué es lo que quiero, cuál es la referencia, me paso al modelo y es el rack. ¿Qué es lo que quiero mirar en el rack? Quiero mirar el contenido, por ejemplo, el contenido promedio, que es lo que estamos viendo en el dashboard. Listo, contenido promedio. Aquí sí miro, miren que aquí selecciono el rack y aquí en el value en las estadísticas me dice que es el contenido promedio. ¿Cuáles son las unidades que voy a desplegar? Las unidades que voy a desplegar son cajas. ¿Cuántas cajas entraron? Supongamos que yo lo que quiero saber es cuántas entraron. Entonces en las estadísticas individuales, lo que le voy a decir es cuántas entran, cuál es el input de cajas. Ahí está, las 44. Dejémoslo con el input de cajas para que quede
en consonancia con lo que tenemos en el dashboard. Y descripción, pues voy a colocar aquí que fueron cajas en el rack. Listo, ya tenemos nuestra primera medida de desempeño. Supongamos que yo quiero esta otra que sea el porcentaje de processing de la rectificadora. Entonces adicionemos otro que le decimos aquí porcentaje process rectificado. Listo. Entonces, ¿a dónde lo voy a tomar? ¿Cuál va a ser la referencia? La rectificadora. ¿Y qué es lo que quiero? Ya no quiero estadísticas porque no quiero mirar ni contenido, ni entrada, nada de esto, sino el estado. ¿El estado de qué? Del proceso. Entonces, processing. Y ahí estoy tomando el estado del proceso. Las unidades sería porcentaje, porque lo que estamos midiendo es en porcentaje. Y aquí sería porcentaje de utilización rectificadora. Listo. Tomemos otra con respecto a este. Vamos a tomar, por ejemplo, el tiempo promedio. Entonces adiciono otra medida de desempeño y le coloco aquí tiempo promedio rectificado. Rectificado. Listo. Y entonces, ¿a dónde voy a tomar eso? ¿Cuál es la referencia? Vuelvo acá, es la rectificadora, pero ya no es el state percentage, sino va a ser statistics. ¿Y qué voy a tomar? El state time. ¿Cuál dijimos? El average, el tiempo promedio. Entonces ahí ya tenemos cuál es el tiempo promedio. Ahí me toma el que esté en el momento. Les voy a colocar, estos son minutos. Las unidades están en minutos. Y la descripción va a ser tiempo promedio, rectificador. Listo. Ya tengo entonces todas las medidas de desempeño que quiero. Aquí puedo colocar las que quieran y lo que quieran medir. Yo voy a dejar esas tres con relación a esto que hay aquí. Para hacer los cambios yo necesito utilizar la tabla de parámetros. Voy a abrir aquí la tabla de parámetros. En la tabla de parámetros voy creando lo que quiero cambiar. Entonces, aquí adiciono un primer parámetro. Supongamos que yo voy a cambiar. Aquí en el modelo teníamos, por ejemplo, que utilizábamos a Aurelio para que hiciera el traslado. Vamos a hacer un primer parámetro a ver si el uso 1 de Aurelio tiene algún efecto. Les digo uso operario traslado. Operario traslado. Listo. Entonces aquí, vámonos acá. ¿Cuál es el tipo de variable que va a tener esto? Como es si lo uso o no lo uso, entonces vamos a colocar que es una variable binaria. Binaria. Uso o no uso al operario. Cuando venimos a la referencia, me voy al modelo. Y entonces, ¿quién es el que usa el modelo? Dentro del modelo, ¿quién es el que usa el operario? Yo no voy a tocar al operario. El que usa el operario es el almacén para hacer el traslado. Entonces, toco el almacén y en las propiedades vamos a mirar el use transport, que es si uso el transporte. No al operario, porque el operario no se usa a sí mismo. El almacén es el que dice si lo utilizo o no lo utilizo. Listo. Aquí entonces en unidades no vamos a colocar ninguna, pues ahí no hay unidades. Y en descripción voy a colocar uso o no del operario transporte. Listo. Vamos a hacer otra modificación. Por ejemplo, vamos a mirar si cambio la capacidad de la rectificadora. Entonces aquí le voy a poner capacidad rectificadora. Entonces aquí en el valor venimos y miramos cuál es el tipo de variable.
La capacidad se refiere, si yo me paso un momento al modelo, se refiere al max content que va a haber aquí. Entonces no lo voy a hacer como variable continua, porque estos valores aquí son enteros. O sea, la capacidad es 1, 2, 3, 5, 10, lo que yo quiera poner. Entonces acá en el value la variable no es continua. La variable es un entero que yo puedo seleccionar cuál es el valor. O podría ser un valor discreto donde yo le digo cuál es el primer valor o el valor más bajo y cuál es el valor más alto que quiero dar. Supongamos que el más alto fuera 4 y que yo quiero que haga pasos. ¿Cuál es el tamaño del paso? Que sea de uno en uno. Es decir, primero hace uno, 2, 3 y 4. Si yo quiero que sea de 2 en 2, entonces lo hago de 2, como lo queramos colocar. Si no lo coloco discreto, sino que lo coloco entero, yo le tengo que decir cuál es el más bajo y cuál es el más alto. Supongamos que fuera 3 y yo voy colocando los valores. Entonces, ¿cuál es la referencia que vamos a tomar? Toco aquí el gotero, me paso al modelo y lo que quiero es la rectificadora. ¿Qué de la rectificadora? Aquí en las propiedades venimos y seleccionamos qué quiero, que es en este caso el contenido máximo, entonces max content. Aquí le voy a colocar que son unidades y que es capacidad de rectificadora. Listo, ahí ya tengo dos cosas que voy a utilizar. Supongamos que otra de las cosas que quiero utilizar sea el uso o no del operario rectificado. Entonces pongo uso operario rectificado. Vale, entonces acá volvemos a lo mismo. El uso o no es una variable binaria. ¿A quién se la voy a aplicar? A la máquina que lo usa, es decir, a la rectificadora. ¿Qué es lo que va a hacer? Utilizar al operario de proceso, use process operators. Si es en el setup, pues use operators. En este caso es al, en el proceso. Entonces ahí ya lo seleccioné. Aquí nada, aquí voy a colocar uso o no del operario rectificado. Ah, uso o no del operario rectificado. Listo. Pues ya tenemos tres parámetros que son los que voy a estar cambiando y tenemos aquí tres medidas de desempeño diferentes. Entonces ya nos podemos hacer la ejecución del experimento. ¿Cómo hacemos para hacer la ejecución? Igual aquí pueden seguir sumando todos los parámetros que quieran adicionar. Vámonos entonces al Statistic Experimenter. En Experimenter yo voy a definir, voy a borrar estos que estaban con el ejercicio anterior. Cuando yo voy a crear un experimento, entonces selecciono aquí en la pestaña de Jobs, adiciono uno, experiment, y le puedo dar un nombre al experimento. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con el uso del operario transporte. Entonces, usar transporte. Aquí me pide cuánto es el tiempo que voy a estar revisando o corriendo el modelo. Entonces, voy a decirle que lo voy a correr por un día. ¿Vale? Por un solo día, de 8 a.m. a 8 p.m. Y aquí le doy el número de réplicas. Recuerden que el número de réplicas pues está dado de acuerdo al diseño de experimento que nosotros hayamos hecho para saber cuántas veces tendría que ejecutar el modelo para que tuviera cierta validez. Entonces, voy a decirle que va a ser por 10 réplicas, por ejemplo, como lo hicimos en el taller, que fueron 10 réplicas. Ojo acá, miren que aquí, si yo le doy al más, selecciono cuáles de los parámetros voy a incorporar. Yo le voy a decir que voy a utilizar el primer parámetro, que es el uso del operario de traslado. Solo ese.
porque la idea es que nosotros cambiemos una variable a la vez, no todas o varias al tiempo. Y aquí voy a mirar cuáles son los escenarios. En el primer escenario, recuerden que aquí yo solamente tengo dos opciones, es que uso o no uso el operario. Es decir, que solamente hay dos posibles opciones, lo uso o no lo uso. Cuando no lo uso, el valor es 0. Cuando lo uso, el valor es 1. Miren que aquí me dice, la restricción de la variable es que es del tipo binaria. Aquí, valor 0, valor 1, y es una variable binaria. Listo, ya lo tengo allí, entonces lo que hago es, démosle delete results por si tenía yo algo ejecutado antes que no me vaya a salir. Y ahora sí, me paso a run y voy a correr este escenario que habíamos hecho, el primer escenario, que es usar transporte. Entonces lo ejecuto. Aquí esto va cambiando a medida que va haciendo la ejecución. Cuando ya está completo, sale verde, siguiendo pues las etiquetas que nos muestra aquí. Ahí ya terminó, miremos los resultados. Entonces, en los resultados, aquí yo puedo ver cuál es el valor promedio y el nivel de confianza y las medidas de desempeño que he tomado. Entonces, las cajas en el rack me muestra que en promedio salen 48.6, 48.6 en los dos escenarios. Es decir, el uso o no del transporte no está afectando la cantidad de cajas que salieron. Miremos el porcentaje de uso del rectificado. En este caso me dice que el porcentaje es 65-43 y acá 65-43. El uso del transporte tampoco está afectando la cantidad, el porcentaje de uso del rectificado. Y el tiempo tampoco lo está afectando. Entonces, por ese lado, esa opción no es efectiva. Vemos que no está modificando los resultados. Listo, ya hicimos esa primera prueba. Voy a cerrar aquí. Esa primera prueba que era el uso o no del operario de transporte. Ahora, nosotros tenemos otro parámetro que decía capacidad de rectificador. Entonces vamos a mirar eso. Voy a borrar los resultados anteriores. Voy a generar otro y le voy a colocar aquí capacidad rectificada. Lo voy a dejar igual que el anterior, un solo día. A un solo día lo dejamos hasta las 8 p.m. del mismo día. Le pusimos 10 réplicas. Voy a el parámetro que es capacidad de rectificadora. Recuerden que ahí habíamos dado diferentes valores. Y en los parámetros le habíamos dicho que era de 1 a 3. Entonces pongamos que es 1, 2 o 3 en el tercer escenario. Entonces ya sabemos que el escenario 1 tiene capacidad 1, escenario 2 capacidad 2 y escenario 3 capacidad 3. Me paso a la pestaña para ejecución y aquí le voy a decir que lo que voy a mirar es capacidad de rectificado. Miren que cambió el escenario. En este tenía solo dos, que era el del operario, y en este ya tengo los tres escenarios. Y lo ejecuto. Esperemos que termine la ejecución. Una vez termine la ejecución, yo puedo revisar los resultados. Listo. Entonces, miremos cuáles son los resultados de esto. Si yo reviso los resultados cuando tiene capacidad de 1, recuerden que tenemos un único operario ahí, ¿no? Tenemos que en promedio son 49 cajas, estoy viendo las cajas, lo que sale. Cuando tenemos capacidad 2, tenemos 4 unidades que salen y cuando tenemos capacidad 3, tenemos 4 unidades que salen. Esto es obvio
Y digamos que es lógico lo que está saliendo, porque si nosotros miramos el modelo, en el modelo, voy a minimizar esto un momento, en el modelo tenemos a una única operaria aquí. Entonces, si yo aumento la capacidad, pues la cantidad de unidades se van a ver restringidas, porque igual pues ella va a estar ocupada con la que estén, con las unidades que estemos haciendo. Entonces, miremos acá cómo quedó. Eso en cuanto a, a las cajas. Miremos el porcentaje rectificado. El porcentaje rectificado es más alto, 66%, máximo media 65%, cuando tiene capacidad 1 y cuando tiene capacidad 2, de media tiene 3 y en el escenario 3 también tiene de media 3 ahí, que corresponde, si miramos, más o menos, a muestra exacto el porcentaje, pero digamos que aquí lo que estamos viendo es el valor que nos están arrojando, cuánto es el porcentaje que está usando. Entonces, 65, ahí 3, está por y aquí 3. Pues tampoco es que mejore el proceso, el porcentaje de proceso. El tiempo promedio. Pues, ¿cuál es el tiempo promedio rectificado? Estas son las unidades que le dimos, que están en minutos. Aquí dice que son 12.3 minutos. Aquí son 7.3 minutos y 5.9 minutos. El tiempo va bajando porque hay más capacidad. Más que la cantidad de unidades que alcanzan a salir al final son muy poquitas. No, no es que nos convenga mucho esta opción. Yo puedo generar un reporte para mirar lo que está sucediendo. Le puedo decir qué es lo que quiero que me muestre. Digámosle que me muestre las correlaciones, que me muestre todos los histogramas. Aquí en descargas voy a bajar aquí para mostrarles el informe. Y aquí sale el informe. ¿Cuáles son los escenarios? Aquí muestra cuál es el escenario 1, las estadísticas, mínimo, máximo y el promedio y con el porcentaje, con el nivel de confianza que le dimos en cada una de las opciones, el histograma, estos son las correlaciones, toda la información que le dijimos que podía salir. Listo. Eso es con respecto a ese escenario. El otro escenario que habíamos dicho era si utilizaba o no el operario de la rectificadora, que es ese similar. Yo adiciono otro experimento, saqué uso operario rectificado. Historia, le voy a decir solo que en un día, que son 10 réplicas, que lo voy a hacer con el uso del operario. Son dos escenarios. Es una variable binaria, si lo uso o no lo uso. Nos pasamos acá, le voy a decir que voy a correr ese último, voy a borrar los resultados anteriores y ahora sí ejecuto el modelo. Esperemos un momento que termine la ejecución. Y ahora ya puedo ver los resultados. Aquí, digámosle que sea el promedio con un nivel de confianza del 95, que es el default. Y miramos, cantidad de cajas que salieron, 49 cuando lo uso. Si no lo uso, 54. Varía un poquito. El porcentaje del uso del rectificado aumenta bastante. Esto sería una buena opción. Miren que el porcentaje era 65,4 y ahora el porcentaje es de 87. Se utiliza bastante más la rectificadora cuando no tiene al operario. Y el tiempo de rectificado disminuye. Cuando tiene al operario es de 12,3 minutos en promedio y cuando no lo tiene es de 10 minutos. Entonces también mejora. Esta podría ser una buena opción.
Igual podemos generar el reporte y lo mismo que les había enseñado. Entonces, esa es una buena opción para utilizar el análisis de escenarios utilizando el experimento.